Y el mercado accionario en México muestra una tendencia lateral. Para hablar de sus perspectivas tenemos, como todos los jueves, a Héctor Romero, director general de Signum Research, quien viene acompañado de Armando Rodríguez, gerente de análisis de la firma. Bienvenidos. Encantados de estar aquí como siempre, Susi. Gracias. Pues Héctor, ¿a qué se debe la tendencia lateral que vemos en el mercado accionario en las últimas semanas? Pues como todo en los mercados y en la física y en la vida, hay distintos vectores que te llevan para arriba o para abajo, ¿no? En este caso, bueno, pues tuvimos un reporte al segundo trimestre bueno a secas, sí, no espectacular. En segundo lugar, pues tenemos una negociación del TLC muy hermética, donde pues se ha filtrado muy poco, ¿no? Sabemos que son jornadas extenuantes, maratónicas, donde se va revisando capítulo por capítulo. Sabemos que hay ciertos temas que a uno u otro país le interesan o no le interesan, algunos un poco más serios y otros un poco más pueriles, como tratar de reducir el déficit, que pues no se puede lograr con un tratado comercial, ¿no? Es un poco complicado. Pero bueno, con esos factores que te llevan hacia lo negativo y lo positivo, olvidé mencionar uno que es importantísimo, todo el tema climático, ¿sí? Harvey, pues básicamente destruyó 1 millón de automóviles en Houston. Eso se espera que incremente la demanda agregada de automóviles y piezas, con lo cual hay ciertas empresas mexicanas que se podrían beneficiar, como Nemac, Racini, Giza, ¿sí? Pero por otro lado, también vimos una disrupción importante en la industria petroquímica, y México, pues, como una cadena de valor que es Norteamérica, depende para sus insumos precisamente de lo que se provee en Houston, ¿no? Por las refinerías de Houston, ¿no? Curiosamente, efectivamente, vimos que Alpek y Mexchem se vieron afectadas, y sin embargo la acción de Mexchem subió, ¿no? en esos días, y subió, de hecho tuvo un rally importante. ¿Por qué? Porque al final, bueno, Mexchem produce un químico que es bastante importante, ¿no? El etileno, que es probablemente el petroquímico más importante en la industria a nivel mundial, ¿sí? Y aunque tenga una disrupción de corto plazo, en el largo plazo, pues eso le puede dar una mayor importancia a Mexchem. Bien, ¿y qué podríamos esperar de aquí al cierre del año? Después de este panorama que nos presentas de este trimestre, de estos últimos días y semanas, ¿qué podríamos esperar de lo que queda del año? Bueno, pues básicamente esperamos un reporte al tercer trimestre que no va a ser espectacular, ¿sí? Probablemente se quede igual que el segundo, simplemente bueno, porque aquí vemos una desaceleración en el consumo, ¿no? Y eso es importante, ¿sí? No obstante, nosotros, aquí la paradoja es que a pesar de que vemos una desaceleración en el consumo, sigue representando 2/3 partes del PIB, ¿sí? Y entre nuestros top picks, entre nuestras acciones favoritas que recomendamos, pues hay varias empresas de consumo, ¿no? Porque ante tanta incertidumbre tienes que buscar un portafolio relativamente defensivo. Y ahí vemos empresas precisamente como Liverpool, que más allá de sus ventas en línea, nos gustó muchísimo la forma en que están integrando Suburbia, que tiene ubicaciones absolutamente privilegiadas, ¿sí? A Liverpool el mercado le había golpeado mucho la depreciación del tipo de cambio, y ahora que el peso se aprecia, curiosamente, pues Liverpool sí ha subido, pero no en la misma proporción, porque el peso se sigue apreciando a pesar de los tweets de nuestro amigo Donald Trump, ¿sí? Alsea es una empresa que tiene una excelente ejecución, es una empresa que hemos recomendado desde los 15 pesos y no nos ha fallado. De repente sí tiene ajustes, pero es una empresa muy bien administrada, y si contamos con una clase media que siempre aspira a más, pues siempre es una empresa que debemos contar en nuestros portafolios, ¿no? Vemos un FEMSA que es el crecimiento extraordinario que ha tenido su cadena OXXO, ¿sí? Y nos permite pensar que también puede ser bastante defensiva. Y ese es el tipo de empresas, digo, ya Armando hablará de otras, que nos gustan para un portafolio donde efectivamente hay mucha incertidumbre, pero bueno, en los mercados siempre hay incertidumbre, ¿no? El chiste es que las sepamos medir y las sepamos acotar, ¿sí? Y diversificar también, ¿no? Efectivamente, y tengamos un portafolio bien diversificado. Bien, Armando, ¿y cuáles serían tus perspectivas sobre las fibras? ¿Cuáles son las que sigues recomendando? Pues mira, en términos generales tenemos una recomendación, se puede decir, de mantener. Hemos sido muy selectivos en nuestras compras, han sido pocas últimamente, ¿no? Te puedo decir el caso de Fibra Hotel, Fibra Inn, ambas fibras hoteleras, el caso de Fibra Shop, también nos gusta mucho a los precios actuales, el caso de Fibra Plus, ¿no? Bueno, viendo más hacia una visión de largo plazo. A pesar de que los fundamentales son
sólidos, estamos hablando que el porcentaje de ocupación, incluso ya considerando las fibras hoteleras, es casi del 90% en promedio, ¿no? Okay. Las fibras hoteleras te bajan un poquito más por la estacionalidad que normalmente presentan, pero la ocupación sigue siendo muy importante, ¿no? Si lo vemos en términos de dividend yield, es decir, la distribución que durante el año te generan estas fibras respecto a los precios actuales que cotizan, estamos hablando de alrededor de un 7.6%. No es extraordinaria con base en los niveles actuales en las tasas de interés, ¿no? Aunado a que se vienen riesgos importantes posiblemente en las siguientes rondas que pudieran tal vez afectar un poco los fundamentales de las fibras industriales. Hablaban del caso de Liverpool. Hay fibras que se benefician de gran manera y que se beneficiarán del e-commerce, ¿no? Que tienen clientes incluso como Amazon, es el caso de Fibra Prologis, o incluso a los dos competidores, ¿no? Amazon y Liverpool son parte del mismo portafolio de una fibra de naves industriales, ¿no? Entonces, es a lo que le tiran este sector, a que este segmento siga creciendo a tasas de doble dígito o incluso superiores, pero bueno, vienen con un ritmo de crecimiento muy acelerado. Sin embargo, estamos siendo cautelosos al menos en lo que resta 2017 y también con miras a 2018 por una parte la coyuntura en las tasas de interés y los posibles riesgos que pudieran suceder en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Fuera del sector de fibras, recomendamos también el caso de Cadu, que es una empresa inmobiliaria, que también la vemos a un precio muy atractivo, una de las empresas con los mayores márgenes operativos en su sector y que bueno, está buscando diversificar la mezcla de su portafolio a segmentos medios y residenciales. El caso de Peñoles, como hemos visto, el precio del oro ha repuntado de forma muy importante y aquí por dos factores muy concisos. Se posterga la coyuntura en el alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto beneficia mucho los precios del oro, aunado a los riesgos geopolíticos que, como sabemos, bueno, Norcorea sigue latente. Entonces, digamos que el oro, viéndolo como la suma de todos los miedos, ha beneficiado la cotización de otras empresas, como es el caso de Peñoles, ¿no? Bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones y estas perspectivas del mercado. Esperamos seguir platicando con ustedes la próxima semana. Encantados de estar aquí, como siempre. Gracias por tu invitación. Gracias, Héctor Romero y Armando Rodríguez.